No, no, mirá, me interesa la pregunta que hiciste porque, bueno, un poco era convidarlos a hablar de lo que ustedes trajeran, ¿no? O sea, algunos de los participantes pueden haber leído El silencio de los caballos, otros no, pero Ese es el que tengo yo, ese libro es el que tengo, pero no me lo he acabado todavía. bien, ahí va. Pero bueno, la idea era un poco con esa lectura, o a partir de esa lectura, o bueno, si no la tenían, también hablar de las dudas o de las preguntas que trajeran a la charla. Así que tu pregunta, si quieres volver a hacerla ahora que estamos grabando, Ujú. mm, viene perfecto, o sea, eh, viene justo para poder iniciar ya la charla, ¿no? Así que tu duda, si querés hacer de vuelta la pregunta, vos también sos comunicadora animal, decís, y haces, Sí, soy comunicadora animal y terapeuta de Shiatsu sí. para animales. Ujú. Y bueno, lo que te comentaba antes era que, bueno, yo dejé de montar a caballo porque no me sentía bien, porque pese a que no era brusca yo montando con ellos ni nada, pero había algo dentro de mí que no, que hacía que no me sintiera bien, ¿no? Montándoles, porque yo sentía como si los estuviera sometiendo y en mi forma de ver las cosas, pues creo que no es necesario, ¿no? O sea, yo creo que puedes disfrutar del caballo sin necesidad de montarle. Perfecto. Y luego también, bueno, creo que esto es la pregunta es la que me gustaría confirmar si es que estoy en lo cierto o no, que bueno, pues que el hierro en la boca les hace daño, que el tema de la espuma, que les salga espuma no es algo natural, que el peso de un jinete en el lomo, pues que no creo que les haga cosquillas. Y bueno, era confirmar si lo que yo pienso es así o no, o son cosas mías que básicamente es eso. Bien, bien. ¿Querés ahora pausar tu audio? Así te voy contestando y por ahí, Sí, porque a veces... ya me silencio, no te preocupes. Ya. eh, no, porque estaba justo hablando y cada vez que yo intentaba hablar con vos, a mí se me hacía acá una distorsión. Así que igual me puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh? Mira, eh, me encanta porque te acordás que el libro, si lo empezaste a leer un poquito, comienza sobre esta relación entre humanos y caballos, ¿no? A la mayoría de las personas, hay muchas personas que sienten que no les hace, no les llega, eh, no se sienten cómodas montando a caballo, ¿no? Em, y yo cuento que antes pensaba que esto era una cosa rara, como una debilidad, y ahora siento que es una gran conexión con ellos mismos y con algo. Así que, bueno, sos esas personas que ahora despiertan mi admiración. Yo trabajé muchos años con caballos sin poder sentir esto, sin tener esa conciencia o esa intuición. Eh, Porque nunca estuvo la pregunta clave, que esa pregunta clave que es cuando hago lo que hago, ¿qué siente el caballo? Que es la pregunta que vos estás continuando ahora con tus eh, palabras, ¿no? Con tus otras preguntas. O sea, ¿qué es lo que le está ocurriendo al caballo cuando tiene un hierro en la boca? ¿Qué es lo que le ocurre al caballo cuando tiene un peso encima de sí? ¿Qué es lo que siente el otro? Esa pregunta, Alexander Nazarov decía, es la pregunta clave. Em, si puedo encontrar aquí el texto, te lo leo, que es maravillosa la manera en que él lo cuenta, ¿no? Dice, dice así, se escucha bien, ¿no? Sí. Dice, un simple análisis de
Cuando hago lo que hago, ¿qué siente él? Es el camino más corto hacia el corazón de un caballo y hay una efectividad fantástica en la educación de este. Pero la pregunta ¿qué siente ella o él? Debe ser respondida con honestidad, una honestidad extrema. Cuanto más estrictamente se cuestiona al jinete, más completa y precisa es su imagen de las sensaciones fisiológicas que experimenta el caballo. Más honestamente puede responderse a sí mismo y más efectivo es el proceso educativo. Por esto, pero dice, como ya mencioné, para responder honestamente debes entender. Mis disculpas, dice, por mi dura actitud, pero repito una y otra vez que la comprensión de las sensaciones fisiológicas de un caballo, con todos sus matices, es de vital importancia. La persona que no entiende esta gramática fisiológica no entiende un caballo, no entiende nada. Todo lo que tiene que hacer es simplemente pensar, romper con el estereotipo y pensar. Entonces muchas cosas serán posibles. La investigación de la psicología profunda de un caballo, los diferentes tipos de prácticas extrasensoriales o chamánicas, no son cosas primordiales, son atractivos y pueden ser necesarios en un trabajo de escuela con un caballo. Pero todo surge primero de la fisiología y la anatomía. Dice, puedes aprender de memoria las enseñanzas de Pivinel y Fiachi, puedes llenarte de pies a cabeza con amuletos Lakota, puedes aprender todos los encantos del Foreign Coyote o de la Horse Encyclopedia, pero si simplemente causas dolor a un caballo o incomodidad, él no será tu amiga. Creo que nos encontramos, ahí te... David, ¿verdad que esta cita, bueno, no sé si está exactamente, pero de este hombre tienes en el libro, lo citas en el libro, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque me parece una cita clave, ¿no? Podemos hablar de nuestro amor a los caballos, podemos hablar incluso de comunicación animal, ¿eh? Por ejemplo, esta gran comunicadora o gran comunicadora conocida, Marguerite Coates, eh, digamos, es claro que no se ha hecho esa pregunta o no se la ha podido hacer a los caballos de manera en que ellos salgan de ese estado en donde ella ha obtenido las respuestas, ¿no? Quizás un estado de indefensión aprendida, quizás un estado de síndrome de Estocolmo, no sabemos exactamente, pero es extraño que muchos comunicadores a veces no obtengan esa respuesta honesta, quizás porque no se la hacen la pregunta honesta, ¿no? O sea, ahora si querés, nos contás un poco vos que estás de ese lado de la comunicación. Em, pero lo que, lo que, lo que quiero decir es que podemos tener todo ese otro conocimiento, pero si no tenemos el conocimiento inicial, primordial, como dice Alexander, esa gramática fisiológica, o sea, si nosotros no tenemos el conocimiento de los estudios que, por ejemplo, que prueban o que muestran que, bueno, hay una lógica, ¿no? Que un pedazo de hierro apoyando, digamos, en el espacio interdentario, digamos, genera un estímulo, digamos, aversivo o incluso estimula el nervio trigémino que pasa por ahí. O sea, hay estudios que muestran eso, hay, ¿no? Disecciones que se han hecho sobre las mandíbulas, se ve el nervio trigémino pasando por ahí. El nervio trigémino es ese nervio Es que que me lo estoy apuntando, ¿eh? Trigémino, vale. sí, el trigémino es ese nervio de la cabeza del caballo que se ramifica y pasa encima, por encima por el, por encima de la nariz, o sea, de la zona del hocico, si querés, del morro, como dicen ustedes, que puede ser apretado también por los cerradores de boca, pero bueno, básicamente pasa por el espacio interdentario y es estimulado o sensibilizado por el apoyo del hierro y por la fricción del hierro y por la presión del hierro. Las manos de un jinete pueden llegar a hacer una presión de entre 100 a 300
kilos de peso, o aunque hagan 70 kilos, aunque hagan 50 kilos, que sea un niño, Ya es mucho. Mm. los diseños y los diseños de las embocaduras, o sea, los diseños de los PELAM y de distintas, están hechos en función de eso. O sea, el bocado, la función que tiene es producir dolor, porque la manera de controlar el caballo tradicionalmente desde los inicios hasta hoy es a través del dolor. ¿Por qué? Porque un animal sano no va a entregar su voluntad, la soberanía de su cuerpo y, digamos, se va a someter a incomodidades si no es a través de forzarlo o de generarle un estado en el cual él no se revele nunca más, o sea, un estado de indefensión aprendida. O sea, todo muy bien con la amistad entre jinetes y caballos, todo muy bien con reducir la incomodidad o sacarle el hierro de la boca, pero la escena completa, digamos, porque uno puede decir, no, pero yo monto sin hierro, no, pero mi montura no tiene armazón, no, pero yo monto descalzo, no, pero yo monto desnudo y yo monto con un amuleto Lakota, todo lo que quieras, ¿sí? Pero la gramática fisiológica, ¿sí? Es clara, digamos. A los 15, 20 minutos, ¿sí? Con un cierto peso, Se le duerme se le ¿verdad? duerme la espalda. Y la Mm. sensación es incomodidad. Después de cierto tiempo va a haber más presión, va a haber quizás más daño. El daño se puede recuperar. Pero todas esas experiencias negativas a nivel psíquico-emocional o a nivel volitivo hacen que el caballo diga, no, yo no quiero, si yo bailo contigo y te piso, te daño, si accedo a tu cuerpo de maneras dolorosas, digamos, en algún momento me vas a decir, basta, me vas a decir, no quiero, y me vas a decir, esto me duele, o me vas a dar tu opinión. Si esa opinión yo la respeto, no vamos a poder seguir bailando, a menos que yo deje de producirte ese daño y ese dolor. Por eso en la escuela de Alexander, nosotros llegamos a momentos en que podíamos montar a 15 minutos, 10 minutos, o sea, estar arriba del caballo el tiempo suficiente para no producir ningún daño o incomodidad. ¿Por qué? Porque a la vez nuestro propósito no era someter al caballo. Nuestro caballo opinaba todo el tiempo, se lo empoderaba para que opine, se le daba a elegir, se le enseñaba cosas. Toda rebeldía era aceptada porque el caballo siempre tiene razón. Sí, era una de las principios de la escuela. El caballo siempre tiene razón. Y el caballo es una ciencia exacta, o sea, yo puedo saber con exactitud, ¿sí? Gran parte de las situaciones fisiológicas que ocurren en un caballo a partir del estudio de su anatomía y su fisiología. Entonces, cuando yo coloco un fierro en la boca eh, y la espuma empieza a salir y la baba empieza a fluir, ¿sí? Eso no es como se piensa durante Dicen siglos. que eso es que está súper a gusto el caballo y no es así, ¿no? Fíjate la incoherencia y la locura. O sea, digamos, y la poca racionalidad que hay en lo tradicional, ¿no? En lo que se dice de boca a boca, ¿no? Porque lo primero que ocurre es que el caballo no puede tragar, no puede mover la lengua para deglutir la saliva, que a su vez está estimulada por, digamos, el hecho de que haya un fierro en la boca. O sea, los caballos no producen saliva continuamente, y como nosotros. Sí producen jugo gástrico, pero no producen saliva continuamente. La producen por el efecto que tienen un bidón en la boca, pero un pedazo de hierro que está primero, digamos, interfiriendo en la respiración, está interfiriendo en el movimiento del paladar blando, está interfiriendo en el movimiento de la lengua, está aumentando la salivación, está haciendo que esa salivación cambie de su pH, estaba impidiéndole al caballo no solo deglutir, porque el caballo comienza a tener saliva cuando va a tragar, entonces funciona de una manera, digamos, normal el paladar blando, pero al tener algo que no traga, que no puede escupir, que no puede tragar, que no puede, o sea, todo eso genera una alteración.
la salida. Perdona, David, no sé si te puedo interrumpir un segundo, Sí. es que si no se me va a olvidar. Porque pese a que bueno, los jinetes que tienen más experiencia hagan más fuerza con las piernas que con las riendas, ¿no? Que con los brazos, pese a eso, no le deja de provocar. Vamos de vuelta entonces a la idea de la suma de las cosas. Hay un caballo que está incómodo, sintiendo que su espalda se duerme, sintiendo un peso si están haciendo trote levantado y esos tipos de sinsentidos que que hacen en la equitación, peor todavía porque va rebotando y Exacto. Y los saltos ya, levantándose, bueno, y los saltos. Sí. haciendo un montón de cosas que le duelen, que lo incomodan, que a su vez no puede respirar bien, que a su vez tiene la apretada la cincha, que a su vez es estimulado aversivamente, que a su vez tiene un hierro en la boca que le va a producir dolor en cualquier momento en que él se revele, que a su vez está obligado a estar en una posición contraria a su anatomía y a su biodinámica, porque el famoso contacto lo único que hace es alterar la relación de la postura del caballo para mal, porque genera una reacción inversa a la que se cree que hace, que es trabajar los músculos inversos a la reunión, a los que el caballo necesita para levantar la nuca y ejercitar los músculos apropiados para supuestamente colocarse en la posición correcta. Todo esto lo sabía Alexander y por eso decía, colocar riendas y en la boca de un caballo colocar riendas es como querer atarle la cola a un delfín para que nadie. Es imposible. Por eso se produce esa falsa reunión. Pero todo esto se desconoce, porque lo que hay es ignorancia tras ignorancia, tras ignorancia, tras Y ignorancia, tradición, como tradición y siempre se ha tradición y hecho, tradición. Exacto. Y pues nadie no. sabe por qué es la tradición, ¿sí? Y voy a terminar esta primera parte, digamos, con el cuento este de la tradición de este hombre que comía el asado al horno y le cortaba la punta del asado para meterlo al horno y decía que, bueno, que el asado al horno había que cortarle la punta y condimentarlo y ponerle mostaza y bla, 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 bla. Y se peleó con su mujer a muerte hasta que dice, mirá, así se hace el asado al horno, esta es la manera de hacerlo, si no le vamos a preguntar a mi mamá. Entonces van y le preguntan a la mamá de la mujer cuál era la tradición y la mujer dice, sí, el asado al horno se le corta la punta, se le pone esto, se le pone exactamente lo que decía el hombre. Y la mujer se le ocurre preguntarle, pero ¿por qué se le corta la punta? Y la dueña de casa dice, porque mi horno es tan chico. O sea, había toda una tradición, digamos, que Que estaba se le tenía que siguiendo, cortar. simplemente tenía que ver con el horno de la mujer y, y su comodidad y su incapacidad de hacer otra cosa. Y esto tiene que ver con, digamos, la incapacidad de los jinetes de aprender a manejar y colocar al caballo de otras maneras que no sean con una situación postural que no es real, que se llama reunión forzada. Y además del invento del famoso contacto, que es simplemente una tortura para el caballo. ¿Sí? Entonces, todo esto desmantela absolutamente todo lo que es la equitación. Pero como te dije, estamos hablando del panorama completo que es que además psíquica y emocionalmente hay un ser sometido a a una actividad o a un movimiento que lo daña, que lo incomoda y que lo reduce a una marioneta. Y él lo siente, él lo vive de alguna manera. Y cuando ha tratado de rebelarse, ha sufrido consecuencias. Las consecuencias son que se alarga la sesión de trabajo, que cualquier expresión es considerada una rebeldía, que cualquier aviso, cualquier signo es desoído. Entonces, cuando no hay libertad y cuando no hay posibilidad de expresarse o cuando hay indefensión aprendida, lo que obtenemos del caballo es lo que nosotros conocemos de ese caballo. El caballo va a aceptar cualquier cosa, ¿sí? Con tal de sobrevivir a eso y se va a sobreadaptar a su jinete, que va a estar También hay totalmente... algunos, perdona, también hay algunos caballos que les acaba gustando, también es cierto. O sea, quiero decir, les acaba gustando el tema de la competición, pero yo creo que es porque desde bebés han estado No, yo te puedo acostumbrados a decir eso. que no, que eso Que no. que no es así. No sé Vale. si alguien de la comunicación animal se ha conectado con algún caballo que haya dicho que le encanta, que de hecho, por eso te mencionaba a Magritte Coates, que ella ha tenido experiencias así, pero claro, vos tenés un animal
digamos, psíquicamente alterado desde la indefensión aprendida o del síndrome de Estocolmo, y entonces vos podés considerar que el otro, si vos le decís, mira, querés una jaula más chica, un pájaro, una jaula más grande, un poco más de alpiste, o sea, va a responder en esa situación, digamos, cuando no conoce obviamente la libertad. Si eso es lo que vos te referís con eso, sí. O sea, si vos tenés una chica y nace en un burdel y está forzada desde pequeña a entregar la soberanía de su cuerpo, que es lo que los caballos hacen, y eso para los animales es inconcebible, porque vos levantás una lombriz y la lombriz ¿qué hace? Se retuerce. O sea, ningún animal Sí, sí, le está claro. permite perder, ¿sí? Entregar la soberanía de su cuerpo. ¿Sí? Nosotros lo hacemos desde la conciencia a nuestro amante, a nuestro amor, a nuestra madre, al médico, pero desde la conciencia del cuidado y de la expectativa de cuidado. No lo entregamos a un torturador, no nos entregamos a un violador. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ningún animal sano va a entregar su cuerpo a menos que no esté en un estado de indefensión aprendida, ¿sí? O peor. Entonces, esos caballos que parecen disfrutar, obviamente los animales se adaptan, ¿sí? Los animales domados más todavía, porque la domesticación genera una desconexión entre el animal y la fuente de su saber y la fuente de su madurez emocional. Por eso ningún animal maduro emocionalmente vos lo podés domesticar, ¿sí? No hay domesticación posible. Entonces, porque esos animales han crecido conectados con su, digamos, ser salvaje. Y entonces un animal salvaje se agarra la pata con una trampa y se la mastica, porque para él perder la libertad es perder la vida. Y un animal doméstico ya ha perdido esa capacidad de relación con la libertad. Yo me refería a domesticados, ¿eh? O sea, Sí, a caballos domados. Bueno, de las comunicaciones que he hecho con caballos, yo sí que me encontré una yegua que, pero domada, obviamente, que concursaba con su responsable y todo, o sea, que disfrutaba compitiendo. Pero el resto de caballos, la verdad es que no he encontrado a ninguno que le encante a través de la comunicación, ¿eh? Pero siempre hablo de animales domados. claro. Em, Sí, también yo te diría, eh, yo he sido siempre muy precavido y muy cuidadoso cuando intento no meterme con cosas que todavía yo no manejo, no domino, como es la comunicación animal, a esos niveles. Pero también entiendo que em, muchos comunicadores animales, que ya te digo, con eh, sin una experiencia previa de conocimiento, pueden llegar a no llegar a interpretar exactamente lo que el animal dice, por interpretarlo de una cierta manera o en cierto contexto, digamos, ¿no? Em, por ejemplo, lo que yo decía la otra vez, cuando yo no sé, el consenso no puede existir si el otro no sabe que puede negarse, ¿no? sí, cierto. Entonces, Mm. de alguna manera, sin esa capacidad de conocimiento de la libertad o del decir que no, y yo te puedo hablar de cuánto me gusta o cuánto me he acostumbrado a no sufrir en ciertas situaciones que acepto como imposibles de cuestionar, ¿sí? O que acepto Ujú. como realidad. Cuando mi realidad es la esclavitud, bueno, yo te puedo hablar de felicidad, ¿sí? Como decía Malcolm X, los negros que vivían en el hogar, que eran como un perro que vivía al lado de su amo, y era su hogar, ellos hablaban de mi casa, nuestra salud, ¿no? Nuestro amo. O sea, pero esos negros, digamos, habían vivido en un estado, vivían en un estado de indefensión distinta a los que vivían en el campo, azotados, ¿no? Y maltratados. ¿Sí? Sí, Y sí. conocían un poco más la libertad porque solo era durante los momentos en que estaban trabajando y después se los dejaba que hagan su vida, digamos, de alguna manera. Entonces, ese es el tema con la domesticación, que produce una gran desconexión con los procesos esenciales del ser biológico.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No, no, no te Entonces, digo que no, sí, está claro. eh, entonces, las respuestas que vamos a obtener de animales en ese estado, bueno, van a ser muy confusas, porque quizás también van a responder parte de lo que estamos esperando que respondan, ¿sí? Yo creo que decía que